Entonces grabamos. Me demoré un minuto más porque estaba tratando de guardar la grabación, cosa de poder después enviarles el link. Ya. Seguimos. ¿Hay dudas entonces? No, profe. Seguimos. Entonces, este es el hecho real al cual nos vamos a ver enfrentados, que es el problema de la escasez. Y reitero, eso sí, niños, los recursos son limitados o insuficientes o escasos frente a las múltiples jerarquizables y variables necesidades que hemos de satisfacer. Hay dudas y esa es la razón de ser de la economía. Hay dudas, No, profe. No, profe. ya. Entonces, ¿usted cree que Donald Trump, que es un tipo que tiene tremenda fortuna, se enfrenta o no se enfrenta al problema económico? No. El Yo creo común, que sí. el común de Sí. los seres humanos nos vemos limitados por nuestro ingreso o renta para poder satisfacer nuestras necesidades. Pero un tipo tremendamente rico como Trump o Estados Unidos, que lo estamos viviendo por efecto de la pandemia también, ¿es esa sociedad o ese individuo se enfrentan o no, creen ustedes, a un problema económico, al problema económico? Sí, porque tiene más gastos. Bueno, y si se dan cuenta, si bien él puede que tenga todas las lucas para comprar lo que se le viniera en mente o en gana, ciertamente hay otro recurso que a él lo limitaría. ¿Cuál creen ustedes que es? ¿El tiempo? El tiempo. Por lo tanto, el rico y el pobre, sociedades ricas, sociedades pobres, todas se ven enfrentadas al problema económico. En algunos casos es más apremiante que en otros, pero todos nos vemos enfrentados al problema económico. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No. Profe. No, Bien, profesor. entonces, déjenme ver una cosa ya. Hay, a efecto de estudiar y analizar el problema económico, hay ciertas interrogantes básicas que debemos tratar de responder. Es lo que viene a continuación, pero me voy a saltar un par de láminas para mostrárselo en un monito. Las tres básicas, y aquí las menciono, son el qué producir. Y eventualmente se le puede agregar el cuánto, pero eso es discutible. La primera de las interrogantes básicas es el qué, la segunda el cómo y la tercera el para quién. ¿Hay dudas? No. No. Bien, voy al mono. Ah, esta lámina la tengo repetida, no me había dado cuenta. Bueno, vamos a este monito. Aquí ya subyace el problema económico. Lo primero que siempre se debe analizar es las necesidades presentes, potenciales o futuras de los individuos. Esto significa que lo primero que hay que analizar, cual digo, son las necesidades. El sujeto o el agente económico que tiene necesidades es lo que vamos a conocer como el consumidor, que somos todos los individuos del mundo, todos. Todos tenemos necesidades, por lo tanto, lo primero que hay que analizar en cualquier sociedad es al consumidor y ver qué necesidades tiene. Aquí es donde se puede responder, eventualmente, la primera de las interrogantes básicas, que es el qué producir. Y eso está asociado ciertamente a las necesidades. Conocido el qué, por ejemplo, la gente requiere zapatos, requiere calzar
zapatos. ¿Qué es lo que tiene que hacer la sociedad? Otros individuos que son parte de la sociedad y que a su vez son consumidores, se van a asociar, van a llevar a cabo, van a arbitrar algún mecanismo a efecto de tratar de producir lo que la gente quiere. Y eso es que debe implementarse un acto de producción. La gente, las personas o los colectivos que llevan a cabo el acto de producción es lo que vamos a reconocer como el productor. Y aquí lo que va a responder usted es la segunda de las interrogantes, el cómo, con qué medios, con qué técnicas, qué procesos productivos hemos de emprender a efecto de producir lo que la gente quiere, que son zapatos, por ejemplo. ¿Hay dudas? No. No. Bueno, ¿qué es lo que hay que arbitrar después? ¿Qué es lo que debe lograr la sociedad? Alguna forma, algún ente, algún organismo en el cual se coloquen de acuerdo, es decir, se aúnen las voluntades de dos sujetos económicos, consumidor y productor, que tienen deseos absolutamente encontrados o en contrario. ¿Qué significa eso? Que tenemos que lograr que se lleve a cabo el proceso o la etapa de intercambio. ¿Dónde se logra aquello? En un organismo que no tiene por qué ser físico, que vamos a reconocer como el mercado. El mercado es la organización, reitero que no tiene por qué ser física, en la cual logramos se pongan de acuerdo la gente que quiere el zapato, los zapatos, con aquellos que produjeron los zapatos. Esa etapa de intercambio se lleva a cabo en el mercado. Y aquí podemos eventualmente responder la tercera de las interrogantes básicas. ¿Cuál es el para quién? ¿Para quién? Con el cuidado siguiente. No siempre, en este caso, la economía puede que tenga una respuesta única o clara. Si se dan cuenta, hay determinados bienes que el para quién ya viene resuelto en cierta medida. Por ejemplo, en el caso del calzado, tenemos calzado deportivo, calzado zapatillas, zapato, calzado deportivo, calzado formal. Y también tenemos el calzado femenino y el masculino. Cuando una empresa se decide a producir zapatos de mujeres, obviamente dejó de lado a quienes, Pues a a los todos hombres. aquellos que no quieren calzado de mujer, en este caso los hombres. Correcto. Por lo tanto, podemos prejuiciar que ahí, en cierta medida, el para quién ya puede venir resuelto. En algunos otros tipos de bienes, hay gente que se dedica a producir, tal cual un ejemplo que dio un compañero hace un rato, los lujos, un bien de lujo, no sé, un reloj eh, Cartier, Omega, Patek Philippe, Girard Perregaux, que valen, no sé, 7, 8, 10, 40 millones de pesos. ¿Esos relojes son para toda la gente? No. Ellos quieren abarcar un cierto segmento o nicho de mercado. Ahí el para quién ya viene respondido alguna vez. ¿Hay dudas? No. ¿Hay dudas? Sí, profe, yo tengo una. Dime. Bueno, en la mayoría de los intercambios que hacemos, por lo general no lo hacemos con un productor, sino con una persona que ya hizo el intercambio con el Sí, productor y como nos está revendiendo el sí, producto. En este caso, sí, ahí yo debería considerar en este caso al distribuidor como productor. correcto. Al que finalmente va a intermediar contigo. Vale, ahora va mi pregunta. Este, mm, este distribuidor, ellos, digamos, imponen la cuota que en este caso es la cantidad de dinero que yo debería entregarles para realizar el intercambio. Pero me da la impresión de que es unilateral la decisión. Ellos deciden cuánto vale su producto y yo tengo que acatar.
Entonces, ¿dónde está el ponerse de acuerdo en ese sentido? Si te das cuenta, voy a decir una estupidez, ¿ah? Si los zapatos masivos o una zapatilla, no sé, yo no uso zapatilla, pero una zapatilla de las buenas, no sé, valdrá 40 lucas, 50 lucas, 60 lucas. Y hay gente que la compra. Ahí, si te das cuenta, hay un acuerdo tácito. No es que se pusieron de acuerdo, no es que libremente transaron un cierto precio, como en otros mercados, que es distinto. Pero aquí, por el hecho tú de aceptar y de comprar esa zapatilla en 40, 50, 60 lucas, ¿qué es lo que lograste? Sin decirlo, sin saberlo, sin darnos siquiera cuenta, porque lo hacemos de forma autómata. Hemos logrado un acuerdo con el gallo que quería vender la zapatilla. Ahora, ¿cómo tarifica él? Ese es otro tema. ¿Cómo le pone precio? ¿Eh? Pero si tú lo aceptas es porque estás en acuerdo con dicho precio. ¿Hay dudas? En otros mercados, cuando existe la posibilidad del regateo en las ferias o qué sé yo, que tú ves que la cosa ahí en la feria libre te dicen, bueno, este destornillador que tiene tales y cuales características, 3 lucas, pero tú le podés decir tengo 2.500 y puede que el gallo te lo acepte. Ahí hay un acuerdo tácito. Profe, pero en otras sociedades igual existe como el hecho de que el regateo sea algo común en el mercado, ¿cierto? Sí, pero en los mercados formales cada vez menos probable. Ya, Si yo voy a Falabella y veo el artículo ahí, las zapatillas 60 lucas, no tengo la posibilidad de decirle al vendedor, véndemela en 59, véndemela en 50. claro, sí, tiene toda la razón. O lo tomo o lo dejo el precio. Pero si lo tomé es porque logré un acuerdo. Si no lo tomé es porque busqué otra zapatilla que estuviese más adecuado a la cantidad de monedas que yo ando trayendo en el bolsillo. Monedas y billetes, ¿eh? Estoy exagerando, soy un poquito exagerado para mis juicios yo. ¿Hay dudas? Profe, Dígame. pero si, por ejemplo, si nadie compra una zapatilla de 60 lucas ¿Qué y crees tú? ahí el vendedor tendría que verse obligado a bajar el precio. Ahí también Obvio, habría como un, obvio, ¿cómo decir? obvio. Por eso, si el gallo, si la zapatilla históricamente es 60 lucas y sale uno con una zapatilla idéntica y la quiere colocar en 300 lucas, ¿tú crees que le van a comprar a ese? Ah, no, No, pues se van a ir a las sustitutas, a las que son similares, de similar característica. ¿A qué se podría haber obligado el otro, ese productor que tarificó a 300 lucas? Dos posibilidades. O cierra porque es realmente ineficiente, que puede ser, pero eso lo vamos a ver en la unidad número 4, o lisa y llanamente debe adecuar su precio a lo que está existiendo en el mercado. Y ahí sin decirlo también, el gallo, es decir, este individuo, está aceptando un cierto acuerdo y se tiene que colocar en una condición similar a sus competidores. Eso pasa, pero no tiene por qué ser un acuerdo que describamos propiamente tal en un documento, en un manifiesto. Si se dan cuenta hoy día, con todo lo que ha pasado y con las comunas que estuvimos en cuarentena y qué sé yo, el mercado no era una cuestión física. Yo compré en estos días la tarjeta, la tableta Wacom con la que estoy trabajando, que estoy rayando aquí en la pizarra. También me compré un extensor de la captura de las redes para la internet, aumentar la capacidad del equipo, etcétera. Y todo eso lo hice por internet. Y yo no me vi con el otro gallo. Yo solo me metí a PC Factory, me metí a Ripley, etcétera. Compré y me la vinieron a dejar. Punto. No es una cuestión física eso. No nos vimos, no nos tocamos las manos, no dijimos, bueno, estamos de acuerdo. Nada. Bastó que yo quisiera comprar y que el otro me quisiera vender y me la vino a dejar para que existiera el organismo que era el mercado. Y hubo acuerdo, porque de hecho tengo la Wacom en este minuto y estoy trabajando en ella, y tengo el extensor de internet, la tarjeta externa de red. Bien, conocido, gente quería zapatos, otros produjeron zapatos, se pusieron de acuerdo. Yo entregué las 40 lucas por la zapatilla, el otro me entregó la caja de zapatillas con las zapatillas o me las vino a dejar a la casa. ¿Qué tengo que hacer? Consumirla. ¿Qué significa consumirla?
Y no lo malentiendan, el consumo no es solo la alimentación o aquello que nos llevamos a la boca, sino que es todo lo que uso. El consumo es el uso de la cosa. ¿Qué tengo que hacer? Usar la zapatilla. ¿Quiénes son los que usan los bienes? Los consumidores. Y si se dan cuenta, esto es un ciclo absolutamente dinámico. ¿Y por qué? Porque tal cual dijimos, uno de los atributos de las necesidades era que estas eran variables, etcétera, jerarquizables, múltiples, todos los atributos que hemos descrito hace un ratito. Bueno, pero estos tres entes o sujetos económicos, ¿dónde están insertos en la sociedad? Por eso que se dice que la economía tiene un carácter, aun cuando no nos damos cuenta, tiene un carácter social. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. No. Bien, le podemos agregar otras tantas interrogantes. Aquí están las tres básicas. Esto es lo que hemos ido describiendo. Le pueden agregar, por ejemplo, una cuarta, ¿cuánto producir? ¿Cuánto producir? Y eso se va a ver limitado en cierta medida por la dotación de recursos por parte de la empresa y las características del mercado. ¿Cuándo? En términos de la temporalidad, adverbio de tiempo, ¿cuándo? ¿Cuándo producir? Producir todo hoy y nada mañana, es decir, la empresa se va a gastar la dotación de recursos hoy día y mañana no va a producir o no va a ser capaz de producir nada. También le pueden agregar el cuándo consumir. Nosotros, con la dotación de recursos que poseemos, y lo hemos visto hoy día cuando vino esta cuestión de la cuarentena, el toque de queda, etcétera, mucha gente, en el caso de los alimentos, fue a los supermercados y compraba indiscriminadamente determinadas cosas. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Determinando el cuándo consumir. Compraron 7 kilos de arroz, una familia de 2 personas, piensen, marido o mujer, por ejemplo, o 2 personas, una pareja. Compraron 7 kilos de arroz. ¿Se van a comer los 7 kilos de arroz hoy día? No, seguramente van a ir prorrateando en el tiempo el uso y consumo del arroz. Entonces, ¿qué es lo que están resolviendo en cierta medida? ¿Cuándo consumir? ¿Cuánto arroz comían hoy día? ¿Cuánto van a consumir en 5 días más, en una semana más, en 2 semanas más, etcétera? ¿Hay dudas? ¿Hay ¿Profe? dudas? Bien, si no hay dudas, yo sigo, cabro, ¿eh? ¿Profe, una consulta? Dime. O sea, por ejemplo, si en estos casos, con todo este tema de la pandemia y todo el tema, es posible de que, por ejemplo, ciertos sectores o ciertas fábricas de producción bajen en ciertos casos, por ejemplo, no sé, por algo que no es tan útil en estos días y, por ejemplo, no sé, pues como los de alimentos aumenten su producción para tener más stock a como vayan avanzando los días. Es una Por opción. ejemplo, no sé, es no sé, lo de la zapatilla, Sí, quizá hoy en día no es tan necesario, sí. pero en cambio los productores de alimentos, de arroz, de fideos, ese tipo de cosas, para aumentar la producción porque está aumentando el consumo también. Es una opción, efectivamente. Esas decisiones que tienen que tomar ellos. ¿Cuándo producen? Todo hoy día y nada mañana. Producen mucho hoy día, se estoquean de manera tal de cuando les escaseen los recursos, producir los faltantes para satisfacer la demanda. Son decisiones que tiene que ir tomando la empresa o el productor. ¿Hay dudas? Bien. Y en concreto entonces, ¿cuál es el problema económico? El que tenemos acá. ¿Qué es lo que está en el recuadro celeste? ¿Lo alcanzan a ver? Sí, profe. Sí. El cómo asignar los recursos escasos de la manera más eficiente posible con el objeto de satisfacer las múltiples variables y jerarquizables necesidades. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. Bien, aquí déjenme ver una cosita. Ya. Podemos pensar entonces que la economía tiene tres características. Tiene varias, pero tres esenciales. Ya nos quedan 10 minutos. ¿Cómo? ¿Qué hora es? No puede ser que nos queden 10 minutos.
Es que creo que estaba abierto desde antes el Zoom, desde antes que empezara la clase, entonces igual como que contaba el tiempo. Bueno, ya. Primero, la economía, al igual que otra ciencia, se propone describir métodos de administración de recursos escasos en un aspecto científico. Propone describir métodos. Esto tiene que ver con el comportamiento de cualquier ciencia. Pero en particular, la economía, ¿de qué es lo que se encarga? De lo que tenemos en el recuadro celeste. Propone describir métodos para lo anterior. ¿Me siguen hasta ahí? No es que la administración de los recursos se haga al soberano voleo, sino que obviamente hay una concepción lógica y buscando eficientar los procesos productivos. No siempre se logra, ese es otro tema, pero el objetivo debiera ser ese. Segundo, análisis. ¿De qué? Del comportamiento de los sujetos. Análisis del comportamiento. Que es lo mismo que cualquier otra ciencia. ¿Con qué fin? Pretende determinar cómo se comportan los distintos sujetos económicos frente a determinados estímulos. Me explico, con los ejemplos que hemos ido dando y que algún compañero también aportó, es dable pensar que si el precio de una cosa baja, ¿cómo responderán nosotros los consumidores? ¿Cómo responderemos nosotros los consumidores? Comprando más o menos de esa cosa. ¿Qué les dice el juicio, el criterio? Yo creo, hay que aprovechar entre comillas esa oportunidad. Bueno, eso es lo que ocurre. Cuando hay liquidaciones, ¿qué creen ustedes ocurre con el consumo de aquellas cosas que han bajado de precio? Aumenta el consumo. Aumenta el consumo. Entonces, bueno, la economía trata de hacer un análisis del comportamiento de los sujetos frente a los estímulos económicos. Y, por ejemplo, es dable pensar entonces que si el precio de una cosa baja, el consumo de ella deberá subir. ¿Hay dudas? No. Es lo mismo que hace cualquier otra ciencia, en particular la economía. Ahora, ¿cuál es el problema en la economía? Que obviamente el sujeto de análisis, ¿quién es? La persona. Y por lo tanto no podemos experimentar en laboratorios con personas. Entonces, ¿qué es lo que hace? Observamos lo que está pasando en el mundo real a efecto de extraer conclusiones lógicas. Y eso es lo que hace. Tercera, e importante, y aquí muchas veces nos perdemos, tiene la economía un carácter orientador de la política. La economía no dice qué objetivos se deben o no perseguir. Tampoco dice qué recursos se deben o no emplear para producir determinados bienes eventualmente. ¿Quiénes han de tomar las decisiones de qué objetivos perseguir y qué recursos emplear? Eso es lo que conocemos como el tomador de decisiones. Y no malentiendan, el tomador de decisiones es lo que aquí estoy describiendo como la política. No lo mal lleve o malentienda a la política partidista, a la gente que es de izquierda, que es de derecha, que es de centro-centro, que es de centro-izquierda, que es de centro-derecha. No. El político es el que toma la decisión. Por lo tanto, nuestro rol, de ustedes y mío, como analistas económicos, es decirle a los tomadores de decisiones, si usted enfrenta a los individuos a determinado estímulo económico, estos siempre o las más de las veces le van a responder de tal forma. Tome usted la decisión. Me explico. En el ejemplo que hemos dado de los precios, nosotros como analistas económicos podemos decir que si el precio de una cosa baja, el consumo de esta debería aumentar. No le estamos diciendo ni al empresario ni a los políticos que bajen los precios. Esa decisión la deben tomar ellos. Nosotros les decimos, si usted baja el precio, el consumo de la cosa aumentará. Si usted sube el precio, el consumo de esa cosa disminuirá. Vea usted qué es lo que hace. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas?
Profe, Sí, No. profe. pero es eso que estaba hablando. Solo se va a dar en el caso de que no sea un monopolio, ¿o no? No, 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 estoy hablando como una sociedad, como sociedad, No, en pero general. por ejemplo, si es que alguien inventara ahora la cura para el coronavirus Sí, y esa persona quisiera poner el precio que él quiera, sí, va a tener el monopolio de ese negocio sí, y pero va. sí. Cuidado con aquello. Eso es algo que comúnmente nos venden en las calles en el sentido de que se dice siempre que el monopolio cobra cualquier precio. Cuidado con eso. Pero eso te lo voy a explicar claramente en la unidad número 5. No es así. El monopolio no puede cobrar cualquier precio. Ah, ok. Va a cobrar el precio que en el límite estemos dispuestos a pagarle. En el ejemplo que vimos delante de la zapatilla, muy bonita la zapatilla, linda la zapatilla, tiene un atributo especial, no sé, porque cuando tú vas caminando te odoriza el zapato, le tira ¿cómo se llaman esto? Un perfume, cosa y que no tengan mal olor en la zapatilla. Pero si le colocas 300 lucas, nadie se lo va a comprar. Por muy monopolio que sea, el único que está produciendo ese bien, pero nadie se lo va a comprar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, puede que sea que la disposición máxima a pagar por ese tipo de zapatillas sean 180 lucas. Entonces, si la tarifica a 300, no se la va a comprar nadie. Si le pone el precio de 180, va a haber gente que puede que la compre. Entonces, cuidado con lo del monopolio, pero eso te lo voy a describir en la unidad número 5. Bien, Profe, entonces, de poder puede colocar ese precio. claro, Ahora que no venda es otra cosa. sí, claro, pero él quiere vender. Entonces no puede estar ajeno a lo que la galla quiere pagar. Pero enfrente de la necesidad, la gente no lo comprará. Seguramente sí, algunos, no todos. Entonces no saca nada con vender 5 zapatillas si echar a andar a 300 lucas, 1,5 millones, si el proceso productivo le costó 12 millones de pesos para esas 5 zapatillas o para 1.000 zapatillas y se tuvo que entubar 995 porque solo vendió 5. ¿Le va a convenir? Económicamente, monetariamente, ¿le va a convenir esa política, esa decisión? Ah, pod- podría ser que no, como también sí, porque eso es muy variable, como se puede saber. No, no, Porque no. realmente no hay una exactitud entre quienes pueden y quienes no. Sí, po, pero Pueden fácilmente una logró persona vender comprar las 1000. logró vender 5 y se entubó 995. ¿Le conviene seguir ofreciendo 300 lucas? No. No, ni cagando. En Ya, ese eso caso no. es. Ya, bueno, esta última propiedad, el carácter orientador de la política, tiene que ver con lo siguiente. Si se dan cuenta a nivel mundial, y en Chile en particular también, desde la óptica, y aquí sí que voy a entrar a la cuestión político-partidista, gobiernos de izquierda o de derecha pueden tomar las mismas decisiones. ¿En qué puede que difieran? En las herramientas a usar para el logro de los objetivos. Pero en términos de lo político, un gobierno de izquierda o de derecha puede perseguir los mismos objetivos y puede eventualmente, y si lo hace bien, llegar al mismo nivel de bienestar para la sociedad. ¿De qué va a depender? De las herramientas que quiera emplear cada quien. Unos van a decidir subir impuestos, otros bajar los impuestos, dependiendo si son más de izquierda o más de derecha, pero el objetivo último es el mismo, lograr el máximo nivel de bienestar para la sociedad, independientes sean de izquierda o derecha. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. Listo. Entonces, Profe, en cualquier momento se va a cortar por si acaso. bueno, ahí si se nos corta, pero no tiene sentido otra reunión por quizás 10 minutitos. Para la próxima, tratemos de respetar el horario de las 9:40, perdón, de las 8:40. Si traten de entrar justo al límite para que no se nos anticipe el inicio de la sesión y por lo tanto perdamos estos minutos. Profe, que creo que usted es el que ve eso.